Tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad tenemos la tercera ponencia con el tema expresión y control emocional. Como primer apartado, tenemos una cita del psicólogo Daniel Goleman, en lo que menciona que las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado, ¿no? Impulsos arraigados que nos llevan a actuar. Tenemos tipos de emociones. Acá tenemos dos psicólogos, Paul Ekman, que estableció las siguientes 6 emociones básicas. Dentro de ellas está la ira, la alegría, el asco, la tristeza, la sorpresa y el miedo. Y por su parte, el psicólogo Robert Plutching propone 8 clases de emociones, en la cual tenemos la aceptación, la alegría, la esperanza, el disgusto, la tristeza, el temor, sorpresa y la ira. Pero además de las básicas para Plutching, hay unas más avanzadas, en las que tenemos que es el susto, el remordimiento, el amor, la decepción, la alevosía, la sumisión, el desprecio y el optimismo. Control emocional, ¿qué quiere decir? El control emocional pues se lleva a cabo con el objetivo de entender y controlar las emociones a las que una persona se puede ver expuesta en su día a día y que generan pues respuestas por parte del cuerpo hacia ellas. ¿Por qué se realiza el control emocional? El control emocional ayuda a manejar mejor los problemas. Tenemos el control emocional, ayuda a manejar mejor los problemas. El control emocional ayuda a disminuir el desgaste psicológico y permite hacer frente a las dificultades que aparecen en el día a día. Permite controlar los sentimientos y las emociones de las personas. El control emocional ayuda a manejar mejor los problemas, generar y potencia la autoestima, estimula las relaciones interpersonales, mejora el rendimiento de la persona en distintos ámbitos como el laboral y el académico. ¿En qué consiste el control emocional? Cuando una persona se expone a un estímulo, se genera una emoción y esta emoción pues produce a su vez reacciones fisiológicas, aunque el tipo de reacción y su intensidad varía en función pues de cada persona, ya que algunas son más sensibles que otras, ¿no? Y es que la persona que se deja influir o dominar por sus emociones puede actuar impulsivamente sin reflexionar ni tener en cuenta las consecuencias de sus actos. La ira, el odio, el miedo, la confusión o la irritabilidad, entre muchas otras, producen una actividad en el cuerpo y pueden interferir en la conducta de la persona. La capacidad de sentir una emoción es innata en todas las personas, aunque la forma de reaccionar a ellas puede aprenderse modificando el resultado de la actividad de la persona. Como siguiente punto tenemos los beneficios del control emocional. Tenemos ventajas y consejos. Dentro de las ventajas es mejorar el bienestar emocional, sube la autoestima, aumentar la concentración, ayudar en la toma de decisiones. Los consejos sería la reafirmación, la distracción, el pospon tus preocupaciones, encuentra el porqué de tus emociones. ¿Qué ocurre cuando las emociones se descontrolan?
¿Qué quiere decir? Significaría pues anular esta respuesta para la que están programados genéticamente. No puedes evitar sentir emociones. Las emociones están ahí porque tienen una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia. Tenemos dentro de las técnicas del control emocional, las emociones son reacciones naturales, ¿no? Que nos permiten ponernos en alerta ante determinadas situaciones que implican peligro, amenaza, frustración. Podemos ver como 11 técnicas de control emocional. Dentro de ellas tenemos pues la respiración profunda, la detención del pensamiento, es decir, ¿no? Estoca lo negativo, la relajación muscular, el ensayo mental, tenemos la regulación del pensamiento, el razonamiento lógico, eh, la distracción, miles formas de distraernos, y la autorregulación, que es la utilidad pues, de cada una de ellas para gestionar tus emociones, es cuanto menos dudosa, ¿no? El componente esencial del control de emociones es cognitivo. El componente esencial de la regulación emocional es de índole cognitivo, ya que será la manera de interpretar las situaciones concretas, la que condiciona pues las reacciones emocionales. Por ejemplo, tenemos la manera de interpretar un comentario negativo que nos hace, puede ser como una ofensa, ¿no? Lo que origina una reacción emocional de enfado, malestar hacia esa persona. O por el contrario, puede ser interpretado con una intencionalidad positiva. Y por tanto, pues el malestar desaparecerá. Es por esto que el dominio de los pensamientos garantiza la regulación emocional. ¿Cómo controlar las emociones? Regular las emociones implica tomar conciencia de la interacción que existe entre emoción, cognición, que viene a ser los pensamientos, y comportamiento. Expresar las emociones de forma apropiada, comprendiendo que el estado emocional interno no necesita corresponderse con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás. Autocontrol de la impulsividad. Tenemos la ira, la violencia, comportamientos de riesgo y tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos. Tenemos estrés, la ansiedad y la depresión. Afrontar emociones mediante la utilización de estrategias de autorregulación que mejoren la intensidad y la duración de tales estados emocionales. La autogenerar de forma voluntaria y consciente emociones positivas, la alegría, el amor, el humor, y fluir, ¿no? Y autogestionar el propio bienestar subjetivo para una mejor calidad de vida. Es muy importante el control de emociones. Tenemos la tolerancia a la frustración, las habilidades para afrontar situaciones de riesgo, el manejo de la ira, que es muy importante, el desarrollo de la empatía, la capacidad de retrasar gratificaciones. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Las distorsiones cognitivas pues consisten en la predisposición para procesar información de acuerdo con los códigos contenidos en los esquemas cognitivos, según el psicólogo Beck 1970, ¿no? Citado por Ruiz Díaz, Diálogos, del 2012. ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas? Tenemos 14 distorsiones cognitivas más frecuentes. Tenemos filtraje, que es seleccionar un solo aspecto de la situación,
no percatándose de otros aspectos que lo contradicen, ¿no? Habitualmente se filtra lo negativo y lo positivo se olvida. Ejemplo, tenemos en una evaluación un solo comentario negativo sobre nuestro trabajo puede pesar más que los comentarios positivos. Pensamiento polarizado, valorar o percibir los acontecimientos de forma extrema, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Las cosas se valoran como buenas o malas. Como ejemplo tenemos, si no soy perfecto, solo podré ser un fracasado, ¿no? Sobre generalización, se produce una conclusión generalizada a partir de un incidente simple o un solo elemento de evidencia. Palabras claves son todo, nadie, nunca, siempre, todo, ninguno, ¿no? Para contrarrestarlo, conviene preguntarse, ¿cuántas veces ha ocurrido eso realmente? ¿Hay algún caso contrario que demuestre que no siempre es así? Interpretación del pensamiento, tendencias a interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los demás. Palabras claves son, eso es por qué, eso se debe a. Para contrarrestarlo, conviene preguntarse, ¿qué pruebas tengo para suponer eso? ¿Puedo hacer algo para comprobar si esa suposición es cierta? Tenemos la visión catastrófica, ponerse sin prueba alguna en lo peor para uno mismo, ¿no? La palabra clave suele ser y, sí, para contrarrestarlo. Conviene dejar de anticipar, centrarse en el presente y valorar posibilidades. También tenemos la personalización, que viene a ser la distorsión del pensamiento, que suele acompañar con la tendencia a compararse continuamente con los demás. Por lo tanto, son palabras claves de esta distorsión. Lo dice por mí, o hago esto mejor o peor, ¿qué tal? Falacias de control. Consiste en cómo la persona se ve a sí misma como responsable de todo lo que ocurre a su alrededor, o en el otro extremo se ve a sí misma sin ningún tipo de control sobre los acontecimientos de su vida. Palabras claves son no puedo hacer nada, solo me sentiré bien si yo soy el responsable de todo. Falacia de justicia. Consiste en valorar como injusto todo aquello que no coincide con los deseos o expectativas personales, que vienen a ser las palabras, son no hay derecho a, es injusto que, sí, de verdad, entonces, igual, tenemos el razonamiento emocional, que consiste en creer que lo que la persona siente emocionalmente es lo verdadero. Las emociones sentidas se consideran como hechos objetivos y no como interpretaciones subjetivas. La falacia de cambio. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han de cambiar primero su conducta. Por ejemplo, ante problemas de relaciones, los problemas solo se solucionarán sin mi compañero cambia, ¿no? Etiquetas globales. Consiste en poner un nombre general o etiqueta a nosotros mismos, ¿no? O a los demás, casi siempre designándolos con el verbo ser. Las palabras claves son soy un, es un, son unos, ¿no? Tenemos también la culpabilidad, es atribuir a la responsabilidad de los acontecimientos totalmente a uno mismo o a otros sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que contribuyen a los acontecimientos. Otra característica de la culpabilidad es que a menudo nos lleva a la persona a cambiar de conducta, sino solo a darle vueltas a los malos actos. Los deberías o autoexigencia. Inflexible. La persona se comporta de acuerdo a unas reglas exigentes e inflexibles.
sobre cómo debería de suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas o normas se considera intolerable y conlleva una alteración emocional. La falacia de la razón consiste en poner en un nombre general o etiqueta a nosotros mismos o a los demás, casi siempre designándolos con el verbo ser. Las palabras claves son soy un, es un, son unos. Tenemos la falacia de recompensa divina. Se tiende a no buscar la solución a las dificultades o problemas, suponiendo que o bien la situación mejorará mágicamente en el futuro, o bien se tendrá una recompensa por el sufrimiento actual. Las recomendaciones y los consejos para el control emocional. Tenemos 6 consejos importantes para mejorar tu control emocional. Tenemos la regulación no presión, identificar el sentimiento, comience a escribir un diario, permítete seguir siendo expresivo, medita regularmente y las respiraciones profundas. En conclusión, podemos concluir pues, que las emociones son la fuerza que activan y dirigen nuestro comportamiento y que yacen a todas las tendencias por la supervivencia. Asimismo, estas son reacciones subjetivas al ambiente en el cual se van a acompañar por las respuestas de las neuronas y hormonas, las cuales generalmente se experimentan agradable o desagradable y se consideran reacciones adaptativas que afectan nuestra manera de pensar y de desarrollarnos. Gracias por su atención. Muy bien. Recuerda, compartir es cortar. Muy bien. Después de ello, vamos a dar un pequeño resumen de lo expuesto en las distorsiones cognitivas, más que todo, ya que fue la parte central del tema. ¿Por qué? Porque muchos de los seres humanos de hoy en día suelen tener pensamientos distorsionados. Así que para comprender un poquito más, tenemos ejemplos de algunas distorsiones, más que todo las que son basadas hoy en día. Como mencionamos, fue el filtraje, ¿no? El filtraje llega a ser cuando una persona tiene valora el futuro como algo errado. Un ejemplo breve es que tras un viaje, Mario les dice a sus amigos: el vuelo fue horrible, lo he pasado fatal. Eso ha empañado todo el viaje. Está minimizando las cosas. Lo está diciendo que todo el viaje le fue horrible. Mas cuando hablamos de sobregeneralización, hablamos sobre una tendencia a pensar que si algo nos ha ocurrido una sola vez, otras veces muchas van a venir. Este pensamiento hace que saquemos una conclusión de casos aislados, haciendo que sea válido para todos. Ejemplo, si me despiden en este trabajo, en los próximos trabajos también lo harán. Estamos generalizando la situación. La visión catastrófica hace énfasis de que se espera el desastre, la persona se entera o escucha un problema y empieza a decir: ¿y si ese problema me pasara a mí? ¿Y si ese problema estallara? ¿Y si estallara esa tragedia? Está viendo con una visión catastrófica, como bien dice su nombre, catastrófica, ¿no? Algo muy feo lo que pueda pasar. En las etiquetas globales son el cómo nosotros calificamos a una persona, ya sea por lo que trae puesto, por los viajes que realiza. Tenemos, es un tacaño. Por ejemplo, salimos en un grupo de amigos y de pronto le pedimos que compre algo, pero no sabemos lo que esa persona carga, ¿no? De pronto no tiene dinero y nosotros ya lo estamos calificando. Eso se llama etiqueta. Eres un tacaño y muchas cositas más. Si visualizamos a una persona que trae de pronto un bolso nuevo, un bolso de marca, la marca famosa en el mundo, Gucci, ¿no?
Dice, seguro que tiene mucho dinero, mire el bolso que lleva. Nosotros nos podemos dar gustitos, podemos comprar ropas de marca, zapatillas de marca, y la mayoría de las personas suelen decir, calificar con sus etiquetas globales, esa persona tiene mucho dinero, es una persona millonaria. La otra etiqueta global menciona que debe ser muy aburrido, no ha hablado con nadie desde que ha llegado. Si no habla, es porque no le caes bien. Esas son las etiquetas globales que tiene la sociedad. Por último, tenemos la culpabilidad. Un ejemplo, como bien dice su nombre, culpar, ¿no? No he pasado el examen porque el profesor no me considera un buen estudiante. No se hacen responsables de sus propias acciones, de sus actos que cometen y les gusta culpar a las otras personas. Estoy engordando porque mi pareja pone comida grasienta. Esas son algunas distorsiones que se ha mencionado hasta estos momentos. Espero que les haya gustado esta ponencia y les agradezco por su atención en estos momentos. Muchas gracias.